¿Sabes? El perdón nos libera de la esclavitud del resentimiento. El perdón nos libera del veneno de la amargura. El perdón nos cambia. Por eso es que esta semana responderemos a algunas preguntas importantes sobre el perdón. Como por ejemplo, si perdonas a alguien antes que se arrepienta, ¿estamos justificando su comportamiento? O si perdonas a alguien, ¿significa que restablecerá la relación pasada? El perdón siempre tiene que restablecer las relaciones rotas. Por eso, el propósito de la lección de esta semana es ver el poder del perdón en la vida de José y cómo éste restableció las relaciones quebradas en la familia de José. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7. La lección de esta semana lleva por título El descanso, las relaciones y la salud. ¡Wow! Ya pasamos 7 lecciones. Hoy día vamos a centrarnos en la 7ª lección de este trimestre llamado Descanso en Cristo. Pero en la lección de esta semana veremos 3 puntos principales. Vamos a dividir en 3 partes principales esta lección. Número 1, veremos saber enfrentar el pasado. Número 2, veremos poner en práctica el perdón. Y finalmente, en la tercera sección, miraremos cómo hallar descanso después del perdón. El versículo de memoria está en el libro de Génesis 45, versículo 5. La palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Este texto bíblico lo entenderemos al estudiar, al repasar toda la lección de hoy, porque es el centro de la lección. Vamos a mirar un poquito sobre la vida de José dentro del imperio de los egipcios, pero especialmente vamos a ver que lo que sus hermanos de José planearon, hacerle daño, matarlo, destruirlo, sacarlo de su casa porque sentían mucha envidia de él, porque su papá lo amaba tanto. Entonces ellos, para no sentir más esa envidia, ese egoísmo en su corazón, trataron de eliminar a su hermano José, pero no pudieron. Se dieron cuenta de que todo eso fue utilizado para bien, porque José, a pesar de haber sido marginado, vendido, fue a llegar a este imperio de Egipto, y aquí él fue el primer ministro, fue la mano derecha del faraón. Por eso dice la palabra de Dios, fue de bendición. No se pongan tristes, le dice a sus hermanos. Al contrario, fue de bendición que ustedes me han traído aquí, porque de esa forma José forjó su carácter, se formó, y él pudo llegar a ser instrumento útil en la mano de Dios para salvar a muchas personas en aquellos tiempos, porque se venía una hambruna en la tierra. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la primera sección titulada Saber enfrentar el pasado. La semana pasada vimos situaciones difíciles que le tocaron vivir a José. Él enfrentó un acoso por la esposa de Potifar. Por muchos días trató de seducirla, trató de hacerla caer en pecado, pero él no dio rienda suelta, más bien se mantuvo firme. Además de eso, vimos que él fue a la cárcel. En la cárcel tuvo que estar más de 2 años.
Además de eso, pasó el bullying de sus hermanos que no lo querían, que se burlaban de él. Entonces, todas estas situaciones difíciles a José lo formaron su vida, hicieron que él pudiera decidir ser fiel a Dios y pudiera recordar y interiorizar en él que él era alguien especial, que él era el Hijo de Dios, que Dios tenía un plan para su pueblo y él tenía que ser parte de ese plan. Ahora, todo eso se resume ahora lo que José había predicho, había profetizado cuando estaba en la cárcel, de 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Ahora pasaron los 7 años de abundancia, ahora se estaba viviendo los 7 años de hambruna, y ante esta situación, en este contexto, pues los hermanos de José van a venir hacia José porque él ahora estaba como primer ministro. Quisiera compartir lo que dice la Biblia en Génesis 42, versículo 7. Aquí déjame buscar en mi Biblia. La palabra de Dios dice en Génesis 42, 7 lo siguiente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía, y hablándoles ásperamente les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Quisiera poder imaginar un poco esto, y te invito a que usted también pueda imaginar un poco esto. Imagina a José ahora como ministro, ahora como alguien que estaba en el poder, y que mucha gente venía a Egipto a comprar comida porque eran los únicos que tenían comida. Todas las demás naciones no tenían comida, ya se les había acabado la comida y tenían que buscar. Entonces la gente venía a Egipto a comprar. Y en una de estas tantas situaciones, tantos días que José tenía que trabajar y estar mirando a quién vendían comida, llegaron sus hermanos. Aquellos hermanos que le habían herido, que le habían dañado, que le habían hecho llorar, que lo habían hecho sentir un miserable, pero a la vez lo habían ayudado, porque de esta forma él pudo confiar en Cristo, depender más de Dios. Ahora la Biblia dice que sus hermanos vienen, y la Biblia dice que José los habló ásperamente, no se quiso dar a conocer. Les dijo a ellos de dónde han venido, y posteriormente José les va a hacer más preguntas, les va a decir de dónde vienen, quiénes son ustedes, tienen padres, tienen hermanos, con la intención de que ellos pudiesen hablar sobre su papá. José quería saber si su papá vivía todavía. José quería saber si tenían un hermano, porque él sabía que Benjamín existía, solamente que él pensaba en su corazón y decía: ¿será que a mi hermano Benjamín le habrán hecho lo mismo que me han hecho a mí? ¿Le habrán hecho bullying? ¿Se habrán burlado de él? ¿Le habrán hecho la vida imposible con mis padres? ¿O vivirá mi hermano Benjamín? José se preguntaba todo eso y sacó información a sus hermanos que estaban postrados ahí pidiendo comida, pidiendo ayuda. Ahora, ¿cómo es la vida? Dijimos la semana pasada que la vida de José cambió así, al instante. De ser hijo amado, llegó a ser esclavo menospreciado. Ahora, de esclavo menospreciado, llegó a ser el primer ministro, aquel que tenía mucho poder, mucha autoridad, tenía influencia. Ahora estaba en la cima, y ahora desde su posición él podía tranquilamente mandar al calabozo o mandar a matar a sus hermanos. Y precisamente José, la Biblia dice que José acusa a sus hermanos de espías. Y pues vaya, ¿no? En aquellos tiempos, cuando acusaban a alguien de espía, pues los espías merecían la muerte, los mataban. Entonces sus hermanos, lógicamente, dijeron: no, Señor, no somos espía. Hemos venido a comprar comida, alimento para nuestra familia, para nuestro padre. El desenlace de la historia dice que los hermanos de José fueron a parar
al calabozo por 3 días. José los puso en el calabozo, quiso ver su reacción de ellos y después de este tiempo vamos a ver que José los saca del calabozo. Los saca del calabozo y les da una condición. José tiene misericordia de ellos. José les dice: para que yo les crea lo que ustedes me han dicho, de que su padre vive, de que su hermano menor vive, de que ustedes tienen familia en Canaán, vayan a Canaán, pero dejen aquí a alguien, a Simeón. Simeón iba a quedar como rehén y Simeón iba a quedar ahí mientras sus hermanos iban a Canaán y trajesen a su hermano menor, que era Benjamín. Cuando ellos volviesen con Benjamín, entonces Simeón quedaría libre y ellos podrían salir en paz, podrían ir tranquilos, volver a casa. Esto fue la condición y José pues hizo así y sus hermanos hicieron también así. Pero sabes, yo quiero resaltar, quiero poner mucho énfasis en esto. José pudo haber reaccionado de una manera cruel. Él enfrentó su pasado de una manera muy admirable. José había perdonado a sus hermanos hace mucho tiempo atrás. Él ya no vivía con rencor. Él no vivía con resentimiento. Al contrario, él pensaba en sus hermanos y oraba a Dios porque decía: ¿cómo estará mi familia? ¿Qué será de mi padre? ¿Qué será de mis hermanos? Y cuando los vio, José tuvo la oportunidad de abrazarlos, pero él quería todavía comprobar algo más. Quería ver si sus hermanos realmente se habían arrepentido o no se habían arrepentido. ¿Cómo eran sus vidas de ellos? Pero José enfrentó su pasado de una manera admirable, valiente. Él lloró cuando miró a sus hermanos porque recordó el pasado. Todavía había algunas cosas que faltaban curarse, pero él no enfrentó su pasado con cólera, con ira. Al contrario, fue misericordioso, fue bondadoso con sus hermanos. Les llamó a sus hermanos, les devolvió el dinero que ellos habían traído, les envió con comida para sus padres, para sus esposas, para sus hijos, para su ganado, para todo lo que tenían. Y de esta manera José pues demostró de que él enfrentó su pasado sin rencor, al contrario, con amor perdonador. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este repaso de la lección y esta segunda sección lo hemos titulado Poner en práctica el perdón. El perdón se ha titulado o se ha definido muchas veces como estar dispuesto a abandonar el resentimiento, el sentimiento de venganza, el odio hacia alguien quien nos ha herido, hacia alguien que nos ha hecho daño. Además de eso, podría definir también como entregar a Dios nuestro resentimiento, nuestra ira, nuestra cólera, para que Dios lo transforme, lo cambie y así nosotros podamos dejar de lado esos sentimientos de odio, de resentimiento. Ahora bien, José entendió de que el perdón era gracia de Dios. José entendió de que él necesitaba perdonar porque Dios lo perdonó primero a él, porque Dios nos enseña que necesitamos perdonar a los demás, no porque los demás merezcan el perdón de Dios, sino porque Dios nos amó, porque Él nos ama, Él decidió amarnos y decidió darnos todas las oportunidades que fueran necesarios para poder un día estar con Él en el reino de los cielos. Y por eso José también entendió de que el perdón era ilimitado y él necesitaba perdonar todas las veces que fueran necesarias. ¿Te imaginas si José no hubiera perdonado a sus hermanos? ¿Te imaginas verlo a José 20 años de su vida viviendo infeliz, resentido, con odio, con ira en su corazón? ¿Sabes? 20 años pasaron desde aquella escena en Dotán hasta que sus hermanos vinieron a pedir comida a él por la hambruna que estaban viviendo. 20 años José hubiera estado viviendo una vida infeliz, con odio y con resentimiento. Pero no fue así.
Por eso es que Dios pudo usarlo como instrumento. Por eso es que se pudo cumplir el plan de Dios en la vida de José. Si él no hubiera perdonado, él no hubiera estado listo para ser instrumento de Dios. Ahora, ¿cómo poner en práctica el perdón? La lección de esta semana nos habla de hasta 5 puntos principales o 5 pasos para poner en práctica el perdón. No pretendo ser psicólogo ni pretendo ser un especialista en este tema del perdón. Apenas soy pastor, estoy comenzando el ministerio, pero quisiera poder decir las 5 partes o los 5 pasos de cómo perdonar según lo que la lección nos dice. El primer punto o el primer paso que quiero dejar para ustedes, para nosotros, es que el primer paso que tenemos que saber es aceptar que me hirieron. Cuando alguien te hace daño, acepta que te hirieron. No trates de enterrarlo, no trates de esquivarlo, de hacerte loco, como se dice. No, acepta que te hirieron. Sí, expresa eso. Sí, te hirieron, acéptalo. Te está doliendo. No seas indiferente a eso. En segundo lugar, reconoce ante Dios tus sentimientos de ira y dolor. Reconoce ante Dios. Somos seres humanos, no somos ángeles, somos imperfectos. Reconoce delante de Dios y dile a Dios: Señor, me siento así, asá, por lo que un amigo, mi esposa, mi papá, alguien me ha hecho daño. Me siento de esta forma, me siento mal, tengo ganas de pegarlo, Señor, tengo ganas de insultarlo, etc. Reconoce esos sentimientos de ira que tienes. Y en tercer lugar, toma la decisión de perdonar. Todos tenemos que tomar esta decisión. Si no tomas la decisión, nada va a suceder por el azar o por la casualidad. Tienes que decidir perdonar. Aún no tengas esa voluntad de hacerlo, decide perdonar. Y aquí viene el cuarto paso. El cuarto paso es pedirle a Dios la capacidad para perdonar. Nadie puede perdonar sin el perdón de Dios, sin el amor de Dios. Si no recibimos el amor, el perdón de Dios, nunca podremos perdonar. Si no decidimos, nunca caeremos a los pies de Cristo para decirle a Dios: Señor, haz un milagro en mi corazón, en mi mente. Me han herido, me han hecho daño, siento esto, me da cólera. Pero Señor, estoy aquí postrado delante de ti porque quiero pedirte, Señor, que me des la capacidad, el amor para poder perdonar a aquella persona que me ha herido. Y en quinto y último lugar, tienes que saber de que el perdón cuesta mucho. Alguien me dijo por ahí: pastor, es imposible perdonar, no puedo perdonar. Pero sí se puede. Si creemos y amamos a Dios y vivimos bajo la voluntad de Cristo, sí se puede. Aquel que no perdona es aquel que se está condenando a morir. Ahora, el perdón cuesta mucho, es cierto. Cuando el ser humano pecó, nuestro Padre Dios nos perdonó, y ese perdón de Dios le costó mucho también a Él. Envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Murió, fue clavado en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Y ahora, recuerda que a nosotros también el perdón que decidimos dar también nos va a costar. No va a ser nada fácil, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio de perdonar. La palabra de Dios en San Lucas capítulo 18, versículo 21 al 22 dice lo siguiente con respecto al perdón. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. La palabra de Dios nos relata una de las historias y también de las costumbres del pasado, porque se creía en el pasado que 6 veces se debería perdonar. Algunos decían 6 veces y otros decían 3 veces.
Entonces Jesucristo viene y rompe también la tradición. Y Jesucristo le dice a Pedro, no, 70 veces 7. Le estaba hablando de 490 veces. También esta era una representación de los 490 años que Jesucristo pues tuvo misericordia con el pueblo de Israel en el desierto. Con su pueblo durante mucho tiempo, Él tuvo misericordia, los perdonó vez tras vez, para indicarnos a nosotros, no tanto un número, porque el número es simbólico, para indicarnos a nosotros que el perdón es ilimitado. Todo aquel que se acerque a Cristo con un corazón sincero, humillado, contrito, encontrará perdón en los brazos de Dios. Y también nosotros, como hijos de Dios, como herederos del reino, deberíamos también practicar lo que Cristo nos ha enseñado en esta tierra. Finalmente, llegamos a la tercera y última sección de este repaso. Esta tercera sección lo hemos titulado ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Ya vimos de que José, pues después de que fue vendido, él llegó a ser primer ministro, sus hermanos llegaron, ahora sus hermanos volvieron a su casa y trajeron a Benjamín. Cuando traen a Benjamín, José hace fiesta con el propósito de ver de que si sus hermanos aún seguían con el patrón de celos por el hijo menor, en este caso ahora con Benjamín, y sus hermanos pasaron la prueba exitosamente. Pero José no se quedó con esto porque sabía que sus hermanos eran astutos. La palabra de Dios menciona y dice que José se puso a llorar. Vamos a leer la Biblia en Génesis 45, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Todos los egipcios salieron y solo quedó él y sus hermanos. Entonces, dice la Biblia, se echó a llorar a gritos José, lo cual, dice, oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esto sucedió poco después de que José les cogió a Benjamín y les dijo: ustedes vayan a su padre y dejen a Benjamín conmigo para que él sea mi siervo. Ante esto, uno de sus hermanos intercede y cuenta la historia de José, cómo ellos lo vendieron, cómo ellos cometieron pecado, cómo su papá se sintió cuando volvieron, cómo vivía su papá durante 20 años. Cuentan la historia de cómo fue el trágico momento de José, de cuando él se fue vendido y él se desapareció por 20 años. Ahora el hermano que está intercediendo por Benjamín le dice a José: no podré yo ir a mi padre sin Benjamín, porque si voy a mi padre sin Benjamín, mi padre ciertamente morirá de dolor, de tristeza. Y ante esto José no aguanta más y se pone a llorar y les dice a ellos que él era José, que él era aquel hermano que ellos habían vendido. Miren esta historia tremenda. Esta sección la hemos titulado ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Porque José ya había perdonado, pero sus hermanos aún no habían encontrado descanso. Y José ciertamente ya tenía descanso porque él no tenía nada en su corazón, nada en su mente que lo perturbaba, pero todavía habían ciertas cosas que él necesitaba sacar. Por eso, ahora queremos ver también algunos pasos importantes de cómo hallar descanso después del perdón. Por ejemplo, el primer paso o la primera cosa que necesitamos hacer es expresar nuestro perdón. Si bien es cierto, José los había perdonado, pero José no les había dicho a ellos. Entonces ahora, en esta oportunidad, José, él lloró, él sacó lo que tenía, pero especialmente les dijo: los perdono, porque aquello que ustedes me hicieron, quizás ustedes tratándome de hacer daño, el Señor Dios lo utilizó para mi bien, les dijo José. Ahora, en segundo lugar,
tenemos que recordar que necesitamos sacar el dolor, así como José. Él expresó el perdón hacia sus hermanos, pero también sacó el dolor, y cuando él lloró, dice la Biblia que él gritó, él lloró, pero con mucha fuerza, con tanta fuerza que hasta el faraón lo escuchó. Todos los egipcios escucharon el llanto de José y seguramente se sintieron preocupados. Pero eso era algo que José necesitaba hacer. Estaba haciendo una especie de catarsis José. En tercer lugar, tenemos que recordar de que necesitamos perdonar todas las veces que sea necesario. Cuanto más profunda sea la herida, más veces tendremos que perdonar. Y José aprendió eso, porque cuando murió su padre, sus hermanos vinieron de miedo, pensaban que los iba a matar, que se iba a vengar de ellos, pero José los volvió a perdonar. Y así como esa vez, tenemos nosotros también que poner en práctica eso. Cuando alguien nos haga daño, tenemos que expresar el perdón, tenemos que sacar el dolor, exteriorizarlo. Además de eso, cuando venga la idea a tu cabeza una vez más de que no, véngate, haz algo para que cures tu dolor, hazle daño así como te han hecho daño. Recuerda que tienes que volver a perdonar. Decide otra vez volver a perdonar. Y si te sientes incapaz, es el momento de orar a Dios para pedirle a Dios: Señor, ayúdame a volver a perdonar, a volver a tomar la decisión del perdón. Y en cuarto y último lugar, tienes que aceptar que eres hijo o hija de Dios. Y por lo tanto, tú no has sido creado para ser un miserable, sino que eres el príncipe sino que eres la princesa o el príncipe del Rey de Reyes. Eres hijo, eres hija de Dios. Así como José, él sabía que era alguien especial. Y al saber que era alguien especial, le ayudó a él a no quedarse viviendo una vida infeliz, una vida desdichada, una vida sin sentido. No, él sabía que era el Hijo de Dios, se puso en las manos de Cristo y comenzó a ser fiel a Dios en todo lo que él hacía, y el Señor lo prosperó. Así también nosotros debemos de entender de que somos los hijos de Dios, y Él tiene un plan especial para nuestra vida. El plan para José era que Él iba a ser aquel que salvase de la hambruna a Egipto y a toda la tierra, y mediante Él la nación, la promesa que Dios le hizo a Abraham se iba a cumplir, porque a través de Él las naciones iban a ser benditas y Él iba a ser parte de la gran nación que Dios quería hacer. Ahora, Dios también tiene un plan contigo. Así que si estás pasando y si te toca vivir situaciones difíciles, situaciones complicadas en tu trabajo, en donde estás o en donde te encuentres, así que al igual que José, tú también tienes algo preparado por Dios. El Señor tiene un plan especial para ti. Solamente ponte en sus manos y decide ser fiel a Dios. Continúa y persevera siendo fiel a Dios en donde te encuentres, que el Señor te dará lo que Él tiene planeado para ti, porque Dios quiere hacer algo especial contigo. Si dejas que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, entonces no vivirás siendo desdichado, sino vivirás siendo feliz, porque hacer la voluntad de Dios es agradable para cada uno de nosotros. Respondemos a las preguntas que hicimos al comienzo. Si perdonamos a alguien antes que se arrepienta, ¿estamos justificando su comportamiento? O sea, quiere decir que si yo perdono a un violador que violó a alguien de mi familia, si lo perdono sin que él me pida perdón, ¿estoy justificando su accionar de ser un violador? No, de ninguna manera. Simplemente estoy siguiendo el ejemplo de Cristo de perdonar no porque ese violador merezca, sino porque Dios me perdonó a mí primero y yo también tengo que hacer eso. Ahora, de Él, de la justicia, no me toca a mí hacer ese tipo de justicia. La justicia es de Dios, y también el Señor ha dejado aquí en esta tierra personas encargadas para hacer justicia. También dijimos al comienzo que
todas las veces que perdonamos, ¿deberían las relaciones quebradas, destruidas, volver a ser como eran antes? No necesariamente. Como dijimos, yo perdono o usted perdonará porque va a vivir libre de resentimiento, porque va a vivir libre de amargura. Entonces, que usted perdone no quiere decir que su relación volverá a ser la misma de antes, pero sí usted podrá estar libre de cualquier carga pesada. Finalmente, hay dos tipos de culpa: la culpa moral y la culpa psicológica. La culpa moral es aquella culpa que todos nosotros sentimos cuando pecamos contra Dios y herimos, por supuesto, a algún ser humano. Ahora, esa culpa pues se va a alivianar o va a salir cuando nosotros pedimos perdón a Dios y confesamos nuestro pecado. Pero ¿se habrá dado cuenta usted que a pesar de que pedimos perdón a Dios, seguimos sintiendo culpa? Y eso pasa posiblemente porque el diablo quiere que nosotros sigamos siendo esclavos de la culpa y no sintamos el gozo del perdón. Puede ser, es uno de los motivos posibles. Pero también es porque no nos hemos liberado de la culpa psicológica. Y la culpa psicológica tiene que ver con poder arreglar las cuentas con aquella persona que le hemos herido, con aquella persona que le hemos hecho daño. Entonces, de esa culpa solo nos vamos a liberar si tomamos el valor de poder escribir una carta y expresar nuestro perdón y pedir perdón. Solo nos vamos a liberar si agarramos el teléfono y hacemos una llamada o si presencialmente lo podemos hacer. Depende de usted eso. Quizás sea prudente no hacerlo y solamente pedir perdón a Dios. También usted va a tomar esa decisión. Pero aquí están esos dos tipos de culpa. Entonces usted tiene que saber cómo liberarse de esto. Pero estoy seguro de que Dios le va a ayudar a poder liberarse de esto y le va a dar la capacidad de pedir perdón y de recibir también y aceptar el perdón. Los hermanos de José obtuvieron el descanso después de 20 años de haber pasado una vida triste, una vida infeliz, de resentimiento, de culpa en sus corazones. José pudo sacar el dolor que tenía por más de 20 años cuando sus hermanos vinieron. Y gracias a Dios su relación pudo ser restaurada después de 20 años, porque él vio a su padre, lloró con su padre, abrazó a su hermano, abrazó a sus hermanos. Y entonces esta familia disfuncional, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ya no más fue una familia disfuncional, sino que ahora fue una familia restaurada por Cristo. Los lazos se restauraron y eso fue por gracia y misericordia de Cristo, pero también fue porque ellos se arrepintieron y porque ellos supieron perdonar y supieron recibir el perdón. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas el día de hoy. En primer lugar, el perdón representa la gracia de Cristo. Entonces, si perdonamos nosotros, no es porque la otra persona merezca, es porque Cristo nos perdonó primero a nosotros y Él nos enseñó que debemos perdonar porque Él nos perdona a nosotros y nosotros debemos imitar ese acto de nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, si sientes que es imposible perdonar, si te hirieron demasiado, te hicieron mucho daño, sientes que no puedes perdonar, recuerda que todo Cristo lo puede, que el Dios es Dios poderoso, que el Señor puede recrearte, que Dios puede hacerte una nueva criatura. Y si Él todo lo puede, entonces lo que tienes que hacer es caer a sus pies de Él para pedirle a Dios: Señor, dame la capacidad de perdonar. Ayúdame, Señor, a poder perdonar. Ayúdame, Señor, a poder recibir también el perdón. Finalmente, el perdón es ilimitado. Nosotros no somos nadie para negar el perdón a alguien. El perdón, como dice la Biblia, debe ser cuantas veces sea necesaria. Nosotros
no somos los encargados de juzgar. Nosotros somos los encargados de ser canales de bendición para otros, ser los instrumentos del Dios aquí en esta tierra. Recuerda que Cristo nos enseñó el perdón en la cruz, porque en la cruz Él cambió el odio por el amor. Él cambió el resentimiento por la paciencia. Él cambió la culpa por la aceptación, por el perdón. Así que decide perdonar y decide también recibir o aceptar el perdón de otros. Apreciados amigos, llegamos a la parte final de este repaso de la lección. Así que te invito una vez más a suscribirte aquí abajo. Puedas suscribirte, puedas dejar un comentario, puedas dejar algún pedido de oración, porque gustoso estaré orando por ti. Hasta la próxima.